Hola chicos, espero todos se encuentren muy bien. Los saluda su profesor Diego Martínez. El día de hoy continuaremos con el curso de Derecho 2 con el tema Derecho Penal. Concepto de Derecho Penal. Tradicionalmente se ha conceptualizado al derecho penal como un conjunto de normas establecidas por la ley que describen comportamientos considerados graves o intolerables, los delitos, y que amenaza con reacciones represivas como las penas y las medidas de seguridad. Este concepto es muy pequeño, pero al final nos dice lo que busca regular el derecho penal, esas conductas que aparecen tipificadas como delitos. Los delitos, las medidas de seguridad, eh, el delincuente, la víctima, son uno de los puntos de los que estudia el derecho penal. Detrás de ello surgen problemas como el decidir qué comportamientos deben de recibir graves castigos, sobre dónde reside la legitimidad para decidir entre lo bueno y lo malo, para luego convenir en cuánto y cómo han de consistir la represión de tales conductas, para finalmente observar los beneficios obtenidos al control social y a partir de ello su conformidad o crítica. El legislador tiene un gran trabajo en esta cuestión de crear leyes, ya que solamente no es decir, bueno, las conductas, ¿quién decide? Que sean buenas o malas. ¿Quién decide si en verdad una conducta tendría mayor castigo que otra? Y además de que si el castigo o la pena que se le está dando, en verdad va a cumplir con el objetivo que se tiene para un control social. Esto es muy importante en la cuestión del derecho penal, ya que el derecho penal su objetivo es mantener la armonía dentro de una sociedad en la cual se pueden cometer muchísimos delitos. Papel legitimador del Estado. Ya habíamos hablado en otros temas sobre el derecho público y el derecho privado, en el cual ya se mencionó que el derecho penal entra en la figura del derecho público, ya que tiene el Estado un poder legítimo hacia nosotros. Es por eso que nos dice que este poder legitimador, ahora el papel legitimador que le corresponde al Estado es el preservar ese orden social. ¿Cómo? Como en el caso de la criminalidad, emplea el instrumento coactivo más fuerte, que es la pena o la medida de seguridad, mientras que los criminales infunden miedo. Ese instrumento coactivo es el miedo hacia las personas cometiendo delitos, pues el Estado también utiliza ese instrumento coactivo, que es la pena o la medida de seguridad. No te permiten realizar un delito, una conducta delictiva. ¿Por qué? Porque te mencionan que si tú la cometes, te van a poner una pena, una medida de seguridad. Ese es el miedo que te infunde. El Estado no es absoluto al hacer uso de este poder de penar, sino su tarea legítima se encuentra limitada por una serie de principios, tales como los de legalidad, necesidad de imputación subjetiva, culpabilidad, humanidad, intervención mínima, subsidiariedad y todos los demás derechos fundamentales como la dignidad de las personas humanas y necesidad del castigo. Esto es importante, ¿por qué? Porque ese legislador no puede imponer ciertas penas, no puede castigar como a él se le plazca. Hay ciertos principios que se necesitan. Es por eso que aquí en México no se permite la pena de muerte. Muchas personas, muchos legisladores han mencionado que se dé la pena de muerte a secuestradores, violadores y toda esta cuestión. Pero ¿qué pasa? No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque al imponer una pena deben de revisar esos principios legisladores. La legalidad, la necesidad, todos estos que ya se mencionaron, los deben de determinar. Por lo cual no es tan fácil imponer una pena a cualquier persona. Bien jurídica protegido. ¿Qué es un bien jurídicamente protegido? Es aquello que el tipo penal está protegiendo, que puede ser la vida, la libertad, el patrimonio, la salud, el medio ambiente, etcétera. En el delito de aborto se requiere de la existencia del producto con vida. En este caso el bien jurídico protegido es la vida misma.
Un tema muy controvertido, eh, en el cual pues muchos entran en debate. Si en verdad puede ser penado el aborto, no puede ser penado el aborto, si en verdad existe un bien jurídico titulado como la vida. Eso lo vamos a ver un poquito en clase para que a lo mejor no para debatir porque sería un debate que ya muchas veces lo han realizado, pero vamos a platicar un poquito sobre esta figura. En algunos otros delitos, si en el aborto están protegiendo la vida, quizá en el secuestro están protegiendo la libertad, en el robo están protegiendo el patrimonio, en el narcotráfico, en la venta de sustancias están protegiendo la salud, en la tala ilegal de árboles están protegiendo el medio ambiente. Así hay muchísimos ejemplos de cada uno de estos delitos y cuál es el bien jurídicamente tutelado o protegido. ¿Ok? ¿Qué es un delito? Cuando hablamos de un delito o un crimen hacemos alusión a una conducta social que violenta los códigos de convivencia y legalidad establecidos en la ley y que por lo tanto se consideran un hecho culpable, imputable, típico y antijurídico, es decir, una acción u omisión contraria a las leyes por las que elegimos regirnos y que por ente amerita un castigo o pena. Todas estas cuestiones, todos esos conceptos que les puse en negritas como el hecho, culpable, imputable, típico, antijurídico, habla de una teoría, de una teoría como este, la teoría pentatónica del delito. Esta es muy importante. ¿Por qué? Porque la teoría pentatónica cuadra todo un delito. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante para no enfocarnos ahorita en esto. Y también nos dice que es una conducta que puede ser de acción u omisión. No forzosamente tienes que hacer algo para cometer un delito, ¿eh? Eso también lo vamos a explicar un poquito más adelante. El término delito proviene del vocablo latino delinquere, traducible como abandonar el camino, ya que un delito es algo que se aparta del sendero contemplado por la ley para la convivencia pacífica entre los ciudadanos. ¿Qué pasa? Les puse esa imagen del personaje de Dragon Ball Goku. ¿Por qué? Porque si recuerdan esa escena, él sigue un camino. Y si él sale de él, cae en un infierno. Algo por el estilo es esta cuestión del delito. Tú debes de seguir un camino y cuando lo abandonas es porque estás cometiendo algo malo. Algo que tú, no solamente las leyes, que tú como cuestión ética, moral o cuestión religión, lo que ustedes se manejen mediante las normas morales o el tipo de norma que ustedes decidan, están saliendo del camino de lo que se considera como bueno o malo. Delito de acción y omisión. Lo primero para que el delito exista es que produzca una conducta. La voluntad del sujeto puede exteriorizarse a través de una acción o una omisión. Delito de acción. En los delitos de acción el sujeto activo realiza un movimiento físico que encuadra un tipo penal determinado. Un ejemplo, disparar una arma de fuego. Tú estás cometiendo la acción de jalar del gatillo y quizá matar a alguien. Ya es un delito porque estás teniendo una acción que está tipificada como un delito. Pero ¿cómo realizas una acción o un delito de omisión? Delito de omisión. La voluntad del sujeto también puede ser manifestada a través de una omisión. Esta omisión puede ser, en el primer supuesto, simple. Los delitos de omisión simple tienen solamente un resultado formal o jurídico. Por ejemplo, la pensión alimenticia. Aquí quizá ese padre que no le quiere dar pensión alimenticia al niño no va a pasar más de que pues la mamá va a tener que buscar la forma de cómo alimentar a su hijo. Y solamente el resultado es formal y jurídico, se le va a imponer un castigo. Ya se ha mencionado que ahora el no cumplir con la pensión alimenticia ya es un castigo, ya es un delito y puede ser penado con la privación de la libertad. Pero solamente es una cuestión jurídica, formal, a diferencia del delito de omisión, de comisión por omisión.
En los delitos de comisión por omisión, el agente genera un resultado material. Esta es la parte importante, resultado material. Mientras que en el simple es un resultado formal o jurídico, este da un resultado material al no realizar una acción que le es obligatoria jurídicamente. Un ejemplo, un médico, si no suministra el medicamento a ese paciente y él muere, no está realizando una conducta, no le está inyectando algo para matarlo, pero está omitiendo realizar una acción para que esta persona siga viva. De estos hay muchos ejemplos hasta en delitos de comisión, de participación. Una persona que no denuncia a otra que está realizando un delito omite hacer eso y por lo cual ya es partícipe de ese delito. Esos ejemplos los vamos a ver más a fondo en clase. Necesito que ustedes también busquen algunos ejemplos. Esa va a ser su primer tarea. De cada uno de estos supuestos, vayan buscando ejemplos que ustedes consideren y los vamos a platicar en clase, ¿vale? Elementos de la conducta. La conducta es una actividad o inactividad voluntaria que es compuesta por dos elementos. El elemento psíquico se presenta cuando el sujeto activo ha querido mentalmente hacer u omitir algo, por ejemplo, querer accionar un arma de fuego, lanzar un golpe a otra persona o querer apoderarse de una cosa, mueble ajena, etcétera. Y el elemento físico consiste en hacer o omitir algo. En el caso de la omisión debe ser respecto a una conducta obligatoria, por ejemplo, no suministrar algún medicamento, no pagar la pensión alimenticia, etcétera. Estos dos son los elementos que se necesitan porque muchas veces hay personas que cumplen con el primer elemento, el psíquico. Dicen, ok, yo quiero realizar esa conducta, a mí me parece una conducta que yo me gustaría hacerla. Pero ¿qué pasa? No la hacen por el miedo que puede infundir también el derecho penal. Decir, ok, si la realizas, pues vas a tener una consecuencia, una pena, un castigo. Y por eso se limiten al siguiente elemento de la conducta, que sería el elemento físico. Ese es muy obvio, a lo mejor ya no lo realizó, pero también viceversa. Puede darse el supuesto donde tú tienes el elemento físico, consiste en hacer o omitir algo. Tú realizas la conducta, pero quizá no tienes el elemento psíquico de quererlo realizar. En esta cuestión se involucra lo que es realizar un delito doloso y un delito culposo. Eso lo vamos a realizar más adelante, también es un tema interesante. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una persona que va avanzando por la calle, va con su vehículo y de repente una persona pues sale corriendo porque no quiso cruzarse por el puente peatonal. Él no tiene la intención, el elemento psíquico de querer realizar esa conducta, pero aún así la atropella, la lesiona o la mata. Sí está cumpliendo con el elemento físico, por lo cual entra en una conducta, pero si no está cumpliendo con el elemento psíquico, ¿entra en una conducta delictuosa? Ese es uno de los elementos que vamos a revisar en esta cuestión del delito. Esto lo vamos a revisar con la teoría pentatónica del delito. Es un tema que lo vamos a ver más adelante para revisar todas las consideraciones del delito. Es un tema un poquito extenso, por eso lo vamos a ver la siguiente clase en el siguiente video. Por ahorita pues es todo, chicos. Espero les haya quedado un poquito claro. Busquen más información sobre este tema para poderlos ver en clase virtual. Busquen dudas, preguntas, todo lo que gusten, los vamos a resolver en clase. Y no se les olvide revisar su Classroom. Ahí les voy a dejar la actividad de esta semana, ¿vale? Pues bueno, gracias por su atención. Hasta la próxima, chicos.